los talleres que realizamos y que nos pareció importante entonces poder dar la oportunidad en este momento de que pudiéramos conversar juntos y revisar cuáles son las inquietudes que se despiertan a raíz de toda la pandemia. Así que bienvenidos todos, tenemos un número interesante, así que bueno, vamos a ir contando un poco Bueno, los les temas que dimos vamos a chance trabajar. para entrar a más gente. Correcto. Vamos a contar de repente un poquito la agenda de los temas que vamos a tratar, Tami. Súper. Vamos a hablar un poco de qué es lo que entendemos por salud y por enfermedad. Vamos igualmente a trabajar entonces con qué entendemos por emoción y cuáles son las emociones y cuáles son las funciones que tienen, para luego entonces poder revisar cómo esto está influyendo en nuestro cuerpo en este momento, las estrategias de afrontamiento que podemos utilizar y algunos tips que nos van a dar, digamos, como mayor soporte para aprender no solamente lo que estamos viviendo en la pandemia, sino lo que pueda hacer a lo largo de nuestra vida, ¿no? La idea es esto, utilizarlo como una herramienta adicional a las muchas que ya probablemente ya contamos para manejar nuestro día a día. Súper. ¿Y ya te presentaste, Becky? No, te estaba esperando. Ok. ¿Te quieres Vamos a abrir algo? presentarnos. Vale, ¿Sí? sí, me parece. Dale. Bueno, yo soy Tami Cebede. Tamara Cebede, todos me dicen Tami. Soy psicóloga clínica, soy voluntaria de Fundación Relaciones Sanas y me encanta trabajar con Becky. Siempre hacemos estos talleres de salud y emociones y estoy muy contenta de finalmente haber podido entrar al live. Qué rico. Bueno, no me he dado cuenta que no me había presentado, creo que por los mismos nervios, así que qué rico que pensaste eso. Yo soy Becky Malca, soy psicoterapeuta y psicooncóloga y trabajamos también yo juntas en todos los temas relacionados con fortalecer todo lo que está implicado con la salud y las emociones, así que bueno, un poquito de nuestro conocimiento para compartir con ustedes en esta tarde de hoy. Bueno, yo creo que vamos a comenzar primero, Tami, reconociendo que salud no solamente es la ausencia de enfermedad, ¿no? Que hay muchas personas que es como el primer significado que le suelen poner a esto, y realmente tenemos que ver que es un bienestar completo, donde miramos la parte física, la parte social, la parte espiritual, la parte mental. Así que como vemos es un complejo de diferentes áreas de nuestra vida que tenemos que tomar en cuenta justamente para cuando estamos hablando de salud. Y eso es lo que queremos entonces nosotros mirar, que va más allá de si tenemos el virus o no en este momento, tomando en Ujú. cuenta el estado en el que nos encontramos con el tema, sino es ver qué está pasando alrededor de esto que vamos identificando. Eh, y cuando hablamos de esto, entonces viene junto luego lo que es el tema de enfermedad, ¿no? Que enfermedad, como decíamos bien, no solamente es algo físico o no solamente algo mental, sino que está muchas veces unido y que a veces no sabemos qué va primero o qué viene después. Así que vamos a trabajar juntos exactamente lo que es esta salud emocional y Súper. cómo influye y cómo nuestro cuerpo nos da muchas pistas y muchas señales para poder aprender a reconocerlo de una manera mucho más rápida en donde nos podamos sentir entonces seguros. Bueno, justo ayer estaba haciendo un taller en una empresa y cuando empezamos a hablar de las emociones, la gente empezó a traer los síntomas físicos. Yo todo el tiempo tengo dolor de cabeza, dolor de espalda, gastritis, como que automáticamente empezaron a relacionar ambas cosas. Y está muy estudiado que nuestra vida emocional y cómo nosotros gestionamos las emociones tiene un impacto en nuestro sistema inmunológico y en cómo lo ponemos en el cuerpo realmente, que es una de las cosas que nosotras conversamos mucho, que el cuerpo grita lo que la boca calla. Entonces, un poquito la idea de hoy, yo creo, es transmitirles el mensaje desde el principio de que es muy importante aprender a reconocer las emociones y a poder gestionarlas de una manera en donde sea sana, ¿sí? Pues no sé si quieres empezar a hablar un poquito de las emociones básicas. Me parece perfecto. Okay. Vamos a encontrar primero mucha literatura que hablan un poco de emociones buenas y emociones malas. Esto es algo que realmente es un término equivocado. No existe tal cosa como bueno o malo. Lo importante es qué hacemos con ellas, cómo las manejamos, que es esto que hablamos de gestionarlas, de aprender a Exacto. identificarlas, nombrarlas, para poder luego entonces elaborarlas. Así que vamos a ver tanto las básicas y cuáles son sus funciones para poder entender un poquito qué ocurre cuando no las regulamos bien. Yo hago como una pequeña trampita, yo uso el nombre de Tami para recordármelas, y vamos a empezar entonces con la tristeza.
Hay mucha gente que esta es una emoción que la llama como una emoción mala o negativa, pero ya tenemos claro que esto no es así. Y la tristeza, aunque no nos guste sentirla, tiene un papel fundamental porque nos va a ayudar a frenar, a poder tener un momento para pensar y hacer introspección y podernos conectar con aquellas pérdidas o situaciones dolorosas que justamente con ellas vamos aprendiendo muchas cosas de nosotros y vamos descubriendo habilidades o aptitudes y vamos fortaleciéndonos. Así que por más que nos gustaría saltarlas, son clave en nuestro crecimiento personal y emocional. Tenemos entonces la alegría, que es una que nos gusta muchísimo sentir y que por lo general la gente piensa que es la única buena. Cuando hay alegría, que algunas veces la vamos a poder encontrar con otros nombres, digamos, por así decirlo, en las diferentes literaturas, nos vamos a dar cuenta que es una emoción que nos va a ayudar entonces a conectarnos con la vida y es cuando sale toda esta parte de creatividad y en donde nos sentimos mucho más positivos y es súper linda sentirla, pero igualmente si no la manejamos adecuadamente y si se nos escapa un poco y no la tenemos, y cuando decimos escapa vamos a mirar una línea clave que significa intensidad, frecuencia y duración, que es como este termómetro que nos va a ayudar para aprender a regular estas emociones. Entonces, cuando la tristeza está demasiado alta, podemos entonces comenzar a sentir mucha ansiedad, mucha O tristeza, tristeza y mucha depresión, ¿no? tristeza y depresión, exactamente. Y vamos a ir viendo que van ligadas muchas veces unas con otras, ¿no? Cuando la alegría no está del todo, digamos, regulada, podemos caer a algo que llamamos manía, que es cuando la alegría está tan a flor de piel o está tan alta que podemos incluso hacer cosas que nos puedan poner en peligro. Vamos a imaginar a una persona que está muy emocionada con su carro y maneja a toda máquina y esta situación, por no poderla controlar, puede hacer entonces que pueda poner su vida o la de otras personas O en se peligro. gasta toda su plata haciendo shopping porque está muy emocionado. Correcto, Y quizás podríamos, por ejemplo, ahorita el miedo, que es la que viene, en estos momentos el miedo está surgiendo, teniendo un papel muy importante, porque el miedo en su justa medida es el que nos dice, lávate las manos, sal con mascarilla. Si correcto. pensamos en el exceso de miedo, es la gente esa que se lava las manos muchísimas veces y que no se atreve a tocar nada y que está limpiando todo el día. Y el miedo por defecto, cuando no hay miedo, es la persona, usando el mismo ejemplo ahorita del COVID, que sale sin precauciones, que no se lava las manos. Entonces, quizás es bien importante enfatizar que es buscar ese balance de las emociones y si en algún momento estamos viendo que está hacia un lado o hacia un extremo o al otro, tratar de volver a ese centro que en realidad nos protege y nos ayuda a funcionar de una manera adecuada. Cierto, justo, y qué bueno que lo mencionas, porque yo creo que es algo que hemos visto ambas en consulta y también con amigos y familiares, en donde muchas veces la pregunta es, ¿qué hago? Tengo miedo, ¿no? Y entonces el primer planteamiento pareciera como si fuera algo malo y que quisiéramos eliminarlo. Y realmente cuando vemos que el miedo tiene una función adaptativa de protegernos, de Así es. mostrarnos que hay algo que tenemos que aprender a manejar, nos ayuda justamente entonces a cuidarnos, que es lo que tú decías de lavarnos las manos o de salir con mascarilla. Entonces, tener miedo va a permitirnos ir a citas médicas cuando necesitamos hacernos un Exacto, control, o sea, nos ayuda a sobrevivir y es fundamental. Gracias a eso podemos cruzar la calle viendo de ambos lados para que el exacto. carro no nos atropelle. Así que en el día a día realmente nos damos cuenta que el miedo sí está presente, solamente que hay situaciones que nos ayudan a verlo tal vez con un poquito más de aumento, ¿no? Que es como esta situación por ser nueva, Ujú. por la incertidumbre y porque nos llega de sorpresa. Hay una que muchas veces no se menciona, pero igual es importante mencionarla en este momento, que aunque no está en el tema de COVID, pero igual es importante y es el asco. Y el asco es Faltó uno, la ira. sí, voy para esa. Y el asco es una que nos ayuda a poder rechazar, poder poner como límites. Y esto es importante para poder también ver que es sano poder poner límites también en las relaciones. Límites a qué acepto y qué no acepto, cuando una relación es tóxica o no, no solamente pensarlo en asco como comida, sino algo que yo digo, esto no es inaceptable o es algo que yo no puedo tolerar, ¿no? Y la ira, como bien mencionabas, entonces nos va a ayudar a defendernos de esta sensación de injusticia, de algo que sentimos que realmente Ujú. está pasando por encima nuestro y tenemos entonces también que poner un alto. Así que como vemos, las emociones, además de que no son ni buenas ni malas y que es importante identificarlas,
nos va a ayudar justamente a poder tomar buenas decisiones, a poder mirar las cosas con calma y poder reflexionar. Porque cuando la emoción está demasiado alta, bloquea la capacidad de pensar. Entonces, esta parte del cerebro queda totalmente bloqueada, que es la parte que nos permite reflexionar y por ende tomamos respuestas, digamos, de manera muy impulsiva, que luego terminamos arrepintiéndonos porque realmente no hubo un proceso para poder parar y pensar. Así que lo que vamos a tratar de hacer en la tarde de hoy es enseñarnos un poquito cómo podemos recordar la función de cada emoción, justamente porque el objetivo es que cada emoción nos va a dar un mensaje y nos va a ayudar a actuar. Y si las reflexionamos y las miramos con detenimiento, vamos a poder entonces tomar buenas decisiones. Bueno, y lo otro que estaba pensando es que cuando esta emoción entonces se junta con el pensamiento, tenemos los sentimientos. Y cuando se dan en un tiempo sostenido y no salimos de ahí, es que vienen los problemas, como decíamos. Y estaba pensando que una de las consultas más frecuentes en estos momentos está siendo la ansiedad. Y es como quedarse en ese estado de alerta constante y no poder salir de ahí. Entonces, quería saltar un poquito a esa parte que nos han hecho varias preguntas al respecto y entender que es normal tener ansiedad de vez en cuando estamos pasando por una crisis, pero hay que tratar de tener estrategias que nos ayuden a manejarlo y a bajar los niveles de ansiedad, porque cuando hay mucha ansiedad se liberan un montón de químicos en el cuerpo que nos hacen daño. Eh, y me fui porque me quedé pensando en lo que conversábamos hoy de la relación esta entre la enfermedad, del mito entre la enfermedad y ser causada por una emoción específica. Claro, No mira, sé algo, si... algo importante es, hay mucha gente que a veces piensa que las enfermedades son unicausales y realmente son muchos factores los que están involucrados. Con el tema específico de las emociones, ¿qué ocurre? Cuando uno no reconoce la emoción y uno la reprime o uno la trata de tapar o de esconder o de disfrazar, eventualmente, como tú mencionabas antes, el cuerpo se pone como protagonista y de alguna u otra manera nos va a pasar factura y la va a tratar de Exacto. mostrar, ya sea un dolor de cabeza, un dolor de hombros, dolor de barriga, estreñimiento, cualquiera, cada persona lo va a representar o lo va a mostrar de una manera diferente. Entonces, ¿qué pasa y por qué enfermamos? Cuando nosotros estamos utilizando tanta energía en no trabajar eso que se hace tan evidente, que es algo emocional que se está elaborando internamente, nosotros, para tratar de frenar esa emoción, comenzamos a perder esos hábitos saludables que teníamos, como por ejemplo, nuestro sueño se ve alterado, nuestra alimentación, todas las cosas que hacíamos, si por ejemplo teníamos relaciones sociales, todo comienza a cambiar en extremo, ya sea que no hago nada o hago demasiado. Y justamente por eso nuestras defensas comienzan a disminuir y es lo que genera entonces que tengamos más probabilidad de poder enfermar. O eso que estaba más o menos elaborándose en nuestro cuerpo comience como a salir, digamos, más a flote en momentos de estrés. Y otro Bueno, punto importante, ¿sí? Sigo. quería mencionar un estudio que se hizo con estudiantes universitarios en donde les hicieron una raspada a los estudiantes que estaban en la mitad del semestre y otra raspada cuando estaban... No te escucho. Hola, ahora sí. Sí, Ok, ahora sí. No sé yo, no sé si fueron todos, pero yo no te dejé de sé, pero yo escuchar. me quité los Ok. audífonos por su eco. ¿Ahora sí se escucha? Se les hizo una Vamos a ver qué raspada. dice. Sí. Si tú me escuchas, creo que ellos me escuchan. Sí, yo te escucho. Ajá. Ok. Y se dieron cuenta que la gente que estaba bajo mucho estrés tenía, la herida le demoraba muchísimos más días en sanar. Y lo que se dieron cuenta con esto es que el sistema inmunológico está muy desgastado y cuesta más en curarse la persona que está bajo estrés. Aquí alguien habla de que Celi dice, estoy diagnosticada de ansiedad generalizada. Algunas fallas en mis habilidades cognitivas me han referido a neuro y neuropsicólogo, pero todo esto por ahora por el COVID, o sea, las citas. Dice, ¿por qué el neuropsicólogo? A ver, aló. Bueno, Sí. ¿sí?
Gracias por compartir, Celi. Hay que diferenciar entre cuando uno está preocupado, cuando hay ansiedad y cuando hay ataques de pánico. Yo creo que es importante que si tienes alguna cita con tu neuro, hables con él a ver si la persona te puede atender por teléfono o por videollamada, que es como nosotros estamos haciendo con nuestros pacientes. Y es muy importante, gracias por esa pregunta, porque decirles que no dejen sus tratamientos en estos momentos. Sabemos que está más difícil salir y tener contacto personal, pero es sumamente importante darle continuidad a los tratamientos emocionales para poder seguir en la ruta que ya estaban. Incluso si alguien no tiene terapia en estos momentos y la necesita, hay muchos servicios online a los que pueden acudir. No sé si te contesté la pregunta. Sí, y sobre todo cuando estamos en un momento de incertidumbre, Tami, las emociones, obviamente como estábamos hablando, alguien preguntaba un poco cuál era el tema, estamos hablando de la conexión mente-cuerpo y cómo las emociones influyen en nosotros y cómo de alguna manera puede generar o desarrollar ciertas enfermedades, tanto a nivel físico como mental. Y es importante saber que uno entra, digamos, al tema de la pandemia de una manera, pero no necesariamente eso se mantiene en el tiempo. Es decir, que puede ser que yo me sentía tranquila y con el paso del tiempo, por diferentes situaciones que se fueron dando, mis emociones van cambiando, porque la misma vida o las condiciones de mi vida también pueden irse alterando. ¿A qué me refiero? Puede ser que yo arranque la pandemia con trabajo y ahora sigo con trabajo, pero mis ingresos son menores, o comencé con trabajo y ya no lo tengo, o por el contrario, no tenía trabajo y ahora conseguí una opción. Entonces hay diferentes situaciones, además de la convivencia, de tener, digamos, nuevos hábitos, nuevas rutinas, porque es un espacio totalmente diferente, que aunque suene interesante estar en casa, implica todo un ajuste para todas las personas con las que convivimos, porque es una situación nueva, ¿no? Cuando yo estaba hablando hace un ratito, Tami, de qué pasa en nuestro cuerpo, además de que hablábamos sobre que el cuerpo requiere, digamos, de un uso de energía muy alto y esto genera que nuestras defensas bajen. Igualmente, esto hace que el cuerpo comience a funcionar de una manera que no está acostumbrada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el nivel de tensión que comienza a sentir cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, cuando es por periodos cortos, podríamos decir que es como cuando tú prendes y apagas una luz. Pero cuando la luz se queda encendida por mucho tiempo y no estaba acostumbrado, se desgasta. Entonces, estas son dos razones claves que nos muestran cómo las emociones, cuando no las elaboramos, cuando no las trabajamos, no las identificamos, no le ponemos nombre, empiezan a generar tanto desgaste internamente que nuestro cuerpo entonces comienza a sufrir por ese trabajo que no se ha elaborado, tomando en cuenta entonces que luego se convierten en factores de riesgo y no necesariamente es una causa directa, porque como hemos visto, cada tema va teniendo muchos otros factores, pero es un factor fundamental que hay que prestarle mucha atención para evitar que siga creciendo con el tiempo. Bueno, yo lo asocio con darle mantenimiento a un carro. Cuando tú usas mucho un carro y le das mantenimiento, el carro aguanta un montón de uso. Pero cuando tú tienes un carro y lo usas muchísimo y no le cambias el aceite y no le cambias las llantas y no lo llevas a sus revisiones periódicas y le cambias el aceite, entonces después tienes problemas con el motor. Y quizás lo que estamos diciendo un poquito aquí es que a través de las herramientas que les vamos a dar en un ratito, ustedes puedan empezar a hacer este tipo de mantenimientos para no tener que llegar a estar enfermos para buscar ayuda. Correcto. Y lo otro que queríamos enfatizar es, aquí estaban diciendo, las emociones fluctúan, las emociones de todos nosotros fluctúan y nosotros podemos estar en un momento feliz y pasó algo y estar triste o enojado. Eso no es enfermo en realidad, eso es normal. El problema es cuando una emoción toma cargo y nos invade y nos impide el funcionamiento normal. Aquí están preguntando cómo se puede reconocer si es ansiedad, si es depresión o ataque de pánico. La ansiedad y el ataque de pánico están muy ligadas. Muchas veces las personas que tienen problemas con la ansiedad y que no se tratan o no lo manejan, pueden terminar en un ataque de pánico. Sugiero que se mencione algunas herramientas. Si quieres, termina con esta y después miramos las herramientas para el manejo del miedo. Ok. Estaba en la parte de la ansiedad.
las personas que tienen ansiedad, si esta ansiedad se vuelve muy aguda, pueden llegar a lo que se llama un ataque de pánico. Y eso es separado a la depresión, aunque muchas veces vemos pacientes que tienen ambas cosas. En la depresión, si estamos hablando de las emociones, la emoción predominante es la tristeza, y yo diría que para la ansiedad es el miedo, es como de que algo va a pasar. Y se habla de que en la ansiedad estamos todo el tiempo como en el futuro, y a la expectativa de qué es lo que va a pasar, y en la depresión estamos como más amarrados a lo que fue, a lo que El tuve y ya no pasado. tengo, a las cosas pasadas. Entonces quizás esa sería una manera de poderlas diferenciar un poquito. Claro, y algo también es importante, Tami, antes de responder la pregunta del miedo, hay algunas personas que a veces les da tanto temor de no entender lo que está pasando que comienzan a ponerse etiquetas. Y yo creo que esa parte también es muy, muy importante de tener cuidado y es bueno poder preguntar y poder buscar referencias de si realmente lo que estoy sintiendo fue algo de un momento específico, pues algo que se va manteniendo en el tiempo. Entonces, como les decía antes, tener este termómetro que nos habla de intensidad, frecuencia y duración, nos va a decir si es algo de un momento específico, porque, por ejemplo, me dio miedo que pensé que digamos, un ser querido se había enfermado y después me di cuenta que no, que era otra cosa. Entonces, ese miedo es normal porque es una forma de responder a esa inquietud, a ese temor que nos da, y luego cuando vemos que la información no era como pensábamos, entonces baja nuevamente. Y eso no quiere decir que necesariamente yo esté teniendo un trastorno de ansiedad, sino que fue una respuesta, porque las emociones van a estar siempre, y las emociones siempre nos dan un mensaje, y la idea es que nos da el mensaje, lo reconocemos y la emoción se apaga. El problema es cuando el mensaje no lo hemos recogido, la Y no lo emoción no va a escuchamos. parar hasta que no lo escuchemos, va a ser súper insistente. Entonces, ¿cómo lo escuchamos? Y ahí vamos a responder un poquito la parte del miedo. Lo primero es, tengo que identificar qué estoy sintiendo. A los niños chiquitos es importante hablarles no solamente de qué piensas, sino de qué sientes para que forme parte de su vocabulario. ¿Cómo lo hacemos? Como por ejemplo puede ser con dibujos o con películas. Le podemos preguntar, digamos, si esto que le pasó al niño en la película te hubiera pasado a ti, ¿cómo te sentirías? Eso es una forma de poderse conectar con la emoción y empezarle a poner nombre. O cuando son aún más chiquitos, por ejemplo, decir, en este momento estás muy bravo porque te quitaron tu Cuando se la juguete. reflejas. Ajá. Exactamente. La manera es de funcionar como un espejo, que es lo que también decía del reflejo, para que la persona vaya integrando la emoción. Cuando ya somos más grandes y tal vez este trabajo ya esté realizado, es decir, que ya identificamos, ahora estoy bravo, o ahora estoy triste, o ahora estoy nervioso, si yo reconozco la emoción, le pongo nombre y la acepto, porque es importante, hay gente que a veces quiere saltársela. Yo tengo que aceptar, por ejemplo, tengo que aceptar que tengo miedo de enfermarme. Gracias a que yo reconozco la emoción y la identifico, entonces yo puedo buscar un plan de acción. Por ejemplo, así como tengo miedo y reconozco que tengo miedo de que me dé el coronavirus, ¿qué voy a hacer al respecto? Pues me lavo las Exacto. manos, me cambio la ropa si salgo, me quito los zapatos, ¿ok? Es como uno no va a encontrar un plan de acción hasta que uno no identifique y uno no nombre y uno no acepte la emoción. Uno no puede quitar la emoción porque la emoción va a estar y va a ser insistente hasta que la reconozcamos y encontremos su mensaje. Ahora, no es solo para los niños, porque hay muchos adultos que no pueden nombrar cómo se sienten, y cuando les planteamos esto les cuesta mucho al principio. No dejen de intentarlo. Hay que seguir tratando de entender cómo nos sentimos. Eh, Hay cosas tan sencillas como buscar un chart que diga cuáles son las emociones, y empezar a preguntarme cómo me siento, porque hay gente que está muy desconectada de eso. Y al estar muy Correcto. desconectada no puede entender qué le está pasando. Entonces están sintiendo todo lo que la emoción genera, pero no le pueden poner palabras. Y estas son las personas que más les cuesta la parte emocional. Entonces, así como le hacemos a los niños chiquitos, uno puede empezar a educarse en esto un poco, a trabajar un poco en esto, y empezar a hacerse la pregunta, así sea que inicialmente uno no tenga la respuesta. Y lo otro es que cada uno tiende a tener una reacción predominante. Hay gente que tiende a reaccionar con temor, hay gente que tiende a reaccionar con ira, hay gente que con alegría, y se mueren de la risa por todo. Y usualmente cuando hay crisis, esto se exacerba. Y ahí esa es la emoción que más tenemos que poder trabajar para regular cuando se sale pues, de intensidad, como decía Becky.
Claro, y ahí estaban diciendo que definitivamente hay muchas emociones que se pueden sentir a la vez y esto es lo que a veces nos genera confusión, ¿no? Y hay Sí, personas que a veces logran identificar más rápido lo que su cuerpo le está diciendo, aunque no le han podido poner nombre. Entonces puede ser que hay gente que dice que no sé por qué, pero empecé a tener como un dolor de cabeza y ese es el momento en que uno puede parar y decir, bueno, ¿qué me exacto. pasó? ¿Desde cuándo empecé a sentir dolor de cabeza? Y cuando tú ligas, por ejemplo, tuve esta reunión, me sentí un poco insegura, no sabía si tenía la respuesta o no. Ahí uno comienza a juntar, que entonces cuando tuve dolor de cabeza, tal vez sentí miedo o ansiedad o temor, entonces uno va poniéndole nombres y eso nos va ayudando a que definitivamente poco a poco vayamos construyendo ese diccionario de emociones. Desde dibujos con los emojis también son formas y creo que somos muy creativos en esto, ¿no? Cuando mandamos mensajes de texto, hay muchas personas que a veces escriben pocas palabras, pero sí buscan muchas Mil caritas y caritas, son exacto. formas, y no todo el mundo usa la carita para el mismo, de la misma manera. Yo recuerdo que una vez una persona mandó esta carita que son los dientes así, y una persona le dijo, oye, ¿estás bravo conmigo? Y el otro le dijo, no, yo lo uso cuando estoy extremadamente feliz. Entonces también es importante ver que no todo el mundo siente las mismas Exacto. emociones bajo las mismas situaciones. Bueno, y eso que acabas de decir me lleva un poquito a, y es una consulta que también nos hacen mucho, es cómo yo entiendo al otro, porque lo que para mí puede generar, por ejemplo, tristeza, para ti puede generar rabia. No es una sola emoción que genera un hecho específico. Entonces es importante poder tener esto en mente para poder convivir con los demás, porque en una misma casa puede haber alguien que esté frustrado y enojado por la situación, mientras que la esposa está muy asustada, por ejemplo, de que algo malo pueda pasar. Y aquí María Daniela decía, hola amada, que hay muchas, pueden haber más de una emoción a la vez, por supuesto, las emociones son complementarias. Correcto. ¿Y Y en la cómo medida, y podemos? aquí y en la medida en que nosotros identificamos lo que sentimos, vamos a podernos entonces conectar con el otro, que es como bien dice Exacto. Monique, se llama empatía, ¿no? Es poderme poner en el lugar del otro y poder comprender su sensación sin que necesariamente yo esté sintiendo o viviéndolo de la misma manera. Y yo creo que un ejemplo que se vive mucho esto es ver cómo, por ejemplo, eh, o por ejemplo, cuando empezó la cuarentena, cómo algunas personas lo describían de una manera y cómo con el tiempo, dependiendo cómo lo han ido manejando, lo describen de otra, ¿no? Y en otros Sí. momentos tú y yo hemos hablado cómo encontramos personas que hablan con la frase encierro o estar en casa. Y Sí. gran parte del significado que le ponemos a lo que estamos viviendo es lo que va a hacer que la emoción también vaya cambiando, por así decirlo, como de color. Si yo reconozco que yo estoy en casa para cuidarme, y yo le pongo ese significado, mi emoción va a ser mucho más tranquila y mucho más llevadera a que si yo me quedo con este significado de algo, de, digamos, muy alarmante o que me genera tanta inquietud. Así que es bueno ver cómo la emoción y el pensamiento van ligados y cómo Exacto. esto influye en nuestro cuerpo. Exacto. Bueno, y también lo otro es reconocer que para ciertas personas estar en casa representa una amenaza porque quizás si no pueden trabajar, no pueden llevar comida a su casa. Se vive muy diferente que cuando alguien tiene una situación más cómoda o si alguien tiene una persona con una discapacidad y necesitan salir y no pueden. Yo creo que estamos en un momento donde tiene que haber muchísima empatía y muchísima curiosidad de qué es lo que está en la mente del otro, Correcto, porque sí. uno tiende como a juzgar por lo que uno está viviendo y esa es mi vivencia. Quería, Becky, que pasáramos un poquito a las herramientas Herramientas. para gestionar un poquito porque tenemos más o menos unos 20 minutitos. Sí, Eh, ok. Algo importante es cuando nosotros hemos identificado en otros momentos qué hemos hecho para salir adelante, esa va a ser una herramienta clave que nos va a permitir tratar de poner en práctica. Es decir, cuando uno revisa su kit de herramientas, bueno, tal vez alguna vez yo hablé de cómo me sentía, o yo dibujé, o yo pinté, o yo compuse una canción, o sea, es como buscar qué herramientas yo tengo ¿Qué para poder sirvió? salir adelante y qué me funcionó. Y Uh-huh. puedo tal vez arrancar por ahí. Nadie me asegura que necesariamente en este momento esas mismas me van a funcionar, pero nos sentimos un poco más tranquilos comenzando con algo que ya conocemos, ¿no? Nosotras en otro taller hemos hablado de una herramienta muy importante que nos ayuda a buscar los estilos de afrontamiento que puede tener una persona.
Así como hay algunas personas que meditar o hablarse a sí mismo o rezar puedan ser una estrategia de apoyo, otra persona puede ser que hablar con un amigo o con la pareja, un familiar o su terapeuta le puede servir para, por ejemplo, desahogarse o escucharse y entender qué es lo que está sintiendo, porque a veces no lo tenemos tan claro hasta que lo hablamos con otra persona. O la parte de la creatividad, o hacer listas de pros y contras y empezar a coger cursos, por ejemplo, para capacitarse, para buscar nuevas alternativas, o hacer ejercicio, o hacer ejercicios de respiración. Lo importante es que cada uno utilice su estilo particular y que pueda ampliar ese abanico de estrategias. El otro día alguien me decía, lo que pasa es que yo soy triatlonista y estar encerrada en la casa me está matando, y hasta que no encontró la manera de hacer algo de ejercicio, así no fuera el ejercicio que estaba acostumbrado, no pudo tener ese release que para él era muy importante. Correcto, y ahí sale mucho la creatividad también, ¿no? Lo que tú mencionabas, por ejemplo, yo tengo una amiga que ella es ciclista y decía, bueno, este es el momento de aprender a usar la bicicleta con los rodillos y hacer bicicleta estática, entonces uno va buscando alternativas, ¿no? Puede ser que estaba acostumbrado a rezar en un templo específico y ahora lo toca hacer de manera virtual. Lo importante es Exacto. darnos cuenta que no necesariamente tiene que ser una única forma para poder realizar una actividad, es buscar opciones y este es el momento para descubrir cosas que tal vez nunca pensábamos que puedan ser interesantes y como que la vida nos puso un momento para revisar qué podría ser. Por ejemplo, un poco, bueno, Tami lo sabe, yo no soy muy buena con la tecnología, yo le decía que gracias a la pandemia, este mundo de estar en un Insta Live o de hacer cosas en un Zoom que nunca supe que existía, son herramientas que han ido apareciendo y es verlo como una oportunidad. Nadie tiene una vida perfecta, nadie puede definir definitivamente qué le va a pasar o no, pero uno sí escoge con lo que nos está pasando cómo quiere tratar de trabajar sobre eso. Y ese es un Así. punto importante con relación a la actitud, sabiendo que no lo vivimos de la misma manera y que como lo estamos viviendo ahora, no necesariamente es la misma manera que se va a presentar todos los días, pero es agarrar qué puedo obtener, y ahí vemos con otro punto importante sobre la gratitud ver que sí tengo, en vez de quedarme con aquello de lo que no tengo, y ser agradecido, darle valor a eso que hay en mi vida en este momento, va a ayudar muchísimo. Bueno, con esto de la gratitud se han hecho muchas investigaciones y han encontrado que si uno empieza a practicar o a ejercitar el buscar las cosas por las que yo estoy agradecido, lo que empieza a pasar es que el cerebro empieza a funcionar como un radar y empieza a buscar qué cosas buenas hay alrededor. De la misma manera pasa con lo opuesto. Cuando yo estoy todo el tiempo quejándome, mi cerebro empieza a buscar cosas para qué seguir quejándome. Entonces, la manera de hacerlo y una de las recomendaciones es llevar un diario de gratitud donde tú empiezas a escribir 3 o 5 cosas diarias por las que estás agradecido. No las debes repetir y de alguna manera tú te empiezas a acostumbrar a ver la vida de otra forma y todos tenemos cosas por las que quejarnos y por las que hay que agradecer. Y en términos de la actitud, a mí me gusta contar el cuento de mis lentes azules, Becky ya se lo Uh sabe, -huh. que mi hermana, que amo, que vive en Tampa, me mandó de regalo unos lentes con vidrios azules y yo estoy en un área y estoy manejando y digo, wow, qué día más lindo, yo venía escuchando música, súper cool, y de repente empiezas a escribir en mi chat de amigas, qué día más horrible. Y yo es que están locas, yo estoy a 2 minutos de una que dijo que el día está horrible, y de repente hago así y me doy cuenta que el cielo está completamente blanco. Como yo tenía los lentes azules, yo vi el cielo azul y dije, qué día más bonito. De alguna manera, y esa experiencia me enseñó un montón, porque uno puede escoger qué lentes uno se pone y con qué actitud uno maneja lo que uno le pasa. Todos tenemos circunstancias, como tú lo decías, es cómo decidimos manejarlas. Y si nos empezamos a preguntar, ¿para qué nos está pasando esto? Pueden salir cosas maravillosas de la experiencia. Eh, el Así otro día es. alguien me dijo, estaba tan aburrida que empecé a coger clases de jardinería, es lo mejor que me ha pasado en mi vida, ver cómo crecen los retoñitos de las plantas. Si esto no le hubiera pasado, nunca hubiera tenido esa experiencia. Tengo otra persona que está aprendiendo idiomas y está aprendiendo a pintar. De alguna manera es buscar
algo nuevo, algo que te conecte con la vida, con la parte positiva y buscar como crear nuevos espacios o a, así sea no crear nuevos espacios, como poder transformar un poco lo que ya tenemos para usarlo de otras maneras. Sí, yo creo que es definitivamente darnos una oportunidad. Si yo reconozco lo que yo siento y yo me pongo en contacto con eso que estoy experimentando en mi cuerpo, yo voy a poder utilizar eso como una herramienta de apoyo para hacer justamente esto que me va a ayudar a salir adelante. Si nosotros nos quedamos diciendo no voy a sentir o no quiero sentir esto o no voy a hacer nada, lo único que estamos logrando es quedarnos congelados y no Así estamos es. permitiendo la oportunidad de explorar y de construir. Y es justamente ese para qué. Y así no tengamos una respuesta inmediata, poder pensar, bueno, ya que pasó esto en mi vida y ya que me estoy sintiendo o con miedo o con tristeza o con rabia, ¿qué puedo hacer? Es como permitir que la emoción sea como este trampolín, que después de que yo le identifico y reconozco el mensaje que me quiere dar, algo voy a realizar. Y hay algo que nosotras hemos usado mucho también en nuestros talleres y yo creo que sería como unas preguntas claves para que la gente lleve y las pueda practicar y es, hay una palabra chiquitita que nos hace toda la diferencia. Cuando nos preguntamos qué es lo que más me preocupa, tú ayudas a hacer rápidamente como un listado de prioridades. Porque hay mucha gente que dice me preocupa todo o no me preocupa nada y la gente se va todo el tiempo en extremo. Pero si uno piensa primero, bueno, ¿qué es lo que más me preocupa en este momento? ¿Qué es lo que más le temo en este momento? ¿Qué es lo que más me genera rabia? Tú puedes tratar de identificar y de agarrar uno por uno y poder pensar, bueno, ¿qué es lo que más me preocupa? Vamos a decir, enfermarme, ¿ok? ¿Qué siento con esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho en otro momento? ¿Y qué puedo empezar a hacer o seguir haciendo? Y es como armar una estructura que nos permita sentirnos fortalecidos frente a la emoción y que la emoción no se congele y no genere en nuestro cuerpo esto que mencionábamos antes, que lo pone en su nivel de mayor potencia y que no lo va a poder soportar finalmente. Y lo otro, entender que en verdad hay ciertas cosas que están completamente fuera de nuestro control. En estos momentos probablemente la lista es larga, pero siempre hay cosas que podemos controlar, que están dentro de nosotros y nosotros tenemos el control de si nos lavamos las manos o no, hablando un poco del COVID. Es una decisión que nosotros tenemos para hacer y podemos hacerla o no. Quería introducir aquí, Becky, un poquito el concepto de mindfulness también y el de vivir un día a la vez, porque es una de las cosas que nos ayuda muchísimo. Cuando yo les digo a mis pacientes vive un día a la vez, es poder estar en el presente. ¿Se acuerdan que hablamos de ansiedad es hacia adelante y depresión es hacia atrás? El poder quedarme aquí y ahora es una herramienta maravillosa. Cuando la gente está ansiosa es algo muy difícil de hacer. Entonces, una de las herramientas de las que hablábamos era el mindfulness. ¿Por qué? En el mindfulness tú estás presente en el momento, estás en contacto con la experiencia con tus 5 sentidos. Entonces, háganse de cuenta que tienen una taza de café en la mano y que ustedes se pueden tomar esa taza de café sintiendo la temperatura, oliendo el café, sintiendo cómo baja, viendo la taza, en vez de estar haciendo 4 cosas distintas, eso sería tomarse una taza de café mindfully. Y la idea de esto es que cuando estamos aquí ahora, estamos en control total de lo que me está pasando porque estamos aquí ahora. No sabemos qué va a pasar dentro de un ratito, pero sé que en este momento tengo la taza de café en la mano. Cuando hay mucha ansiedad, otra herramienta que tiene que ver con el mindfulness se llama grounding, es tomar 5 cosas que podemos ver. Por ejemplo, si estoy en mi cuarto, la almohada, mirar a lo lejos un edificio, buscar 5 cosas, buscar 4 cosas que podamos escuchar, 4 cosas que podamos tocar alrededor nuestro, 3 cosas que podamos escuchar, 2 cosas que podamos oler y una cosa que podamos saborear. Y si se dan cuenta, otra vez tenemos los 5 sentidos involucrados y esto lo que hace es traernos al momento presente. Claro, algo importante también es que independientemente cuál sea la corriente que utilicemos, ya sea que hagamos meditación o yoga o mindfulness, lo que tienen en común es tratar de que la respiración sea tu camino o tu guía para conectarte con el presente. Y uno de los mitos más grandes es
Hay muchas personas que dicen, por ejemplo, ¿cómo logro poner mi mente en blanco? La verdad es que la mente en blanco nunca va a estar. Eso es un mito. La idea no es tener la mente en blanco, la idea es tener la mente en el presente. Y como tú bien mencionaste, con la ayuda de la respiración bajamos la intensidad y nos podemos entonces conectar con esos sentidos que nos van a permitir hacer una mayor profundidad del momento presente. Y es descubrir, independientemente si vimos una, dos o tres cosas, o cuántas cosas olemos o no, dependiendo de la estrategia que utilizamos, es ver que el solo hecho de sentir mi mano en el corazón o sentir mis pies en el piso o tocando base con algo, me genera ya seguridad. El poderme sentir y esta parte de abrazarse a uno mismo o sentir este contacto, es lo que nos va a ayudar a poder entonces bajar esas revoluciones. Y es justamente, por ejemplo, lo que hacemos cuando cargamos a un bebé. El solo hecho de cargarlo con tranquilidad, le traspasamos esa calma, esa emoción que necesitamos que él pueda recibir. Y eso mismo lo podemos hacer con nosotros. Nuestra piel es nuestro órgano más grande y tenemos la capacidad para poderlo utilizar para nuestro cuidado personal. Y justamente en la manera que nos cuidamos a nosotros, vamos a podernos cuidar y lo hacemos sin pensarlo también. A veces cuando estamos nerviosos uno se agarra las manos, uno se abraza, Exacto. uno se da cuenta que la postura cambia cuando uno está esperando una noticia importante. O sea, todo el tiempo estamos en contacto con nuestro cuerpo, lo único que lo hacemos de una manera muy inconsciente. Y lo bueno de hablar del tema es que lo vamos despertando y nos ayuda a utilizarlo a nuestro favor. Así que todo lo que estamos aprendiendo hoy y reforzado los temas que ya cada uno en su conocimiento tenía, nos va a permitir a sobrellevar cualquier emoción que pueda irse despertando en este momento, porque sabemos que no va a ser una, van a ser varias, y como mencionaron antes, pueden ser muchas en un momento. El problema no es si la tengo o no, o cuál es, sino qué voy a hacer al respecto, cómo la voy a identificar, procesar, nombrar, para poderla trabajar en pro de nosotros. Bueno, aquí están, vamos a leer un poquito los comentarios. Aquí están diciendo, el ejercicio de agradecer tiene un efecto tranquilizador increíble. Así es, Andrea. Reconocer las emociones para saber cómo manejarlas. Vivir un día a la vez. Dice grounding, 5, 4, 3, 2, 1. Excelente para anclarnos. Eso lo dijo Mairé. Aquí dice vivir el presente con una sonrisa tomando lo bueno. Hacer los ejercicios de respiración, dicen así. Jenny dice, pintar también ayuda. Se dan cuenta que cada persona que va comentando está diciendo estrategias distintas y es encontrar realmente lo que a uno le funciona. María Ángela Ola dice, autocuidado emocional. Gracias por aclarar lo del mito. De verdad pensé que tenía que tener la mente en blanco. Bueno, yo creo que nos cuesta hacer las cosas mal al principio para después volvernos expertos. Aquí en mi casa estamos saltando soga y mis hijos todos decían, es que no me sale, nada más puedo saltar una vez y yo soy la menos deportista de mi casa y estoy saltando soga. Y como que me han visto varias veces y empezaron a saltar y hay uno de ellos que ya puede saltar seguido por mucho rato, pero le tocó intentarlo varias veces y tropezarse y hacer dos y tener que parar y volver a empezar. Si nosotros tenemos como esa paciencia, cualquiera de los hábitos que tomemos nos van a salir eventualmente. Quizás no nos vamos a volver profesionales, pero va a salir. Hay que tener esa constancia, eso es lo otro. Si yo respiro hoy y después no respiro en 2 semanas, hago ejercicio de respiración, probablemente no va a tener un efecto profundo en mí. Es importante como ir metiendo pequeñas capsulitas de bienestar en el día y eso tiene un impacto enorme en la salud a lo largo del tiempo. Sí, además que cada uno, como aquí menciona María Ángela, cada persona tiene su ritmo, su necesidad, su estrategia. No hay una que sea mejor ni peor. La idea es practicar y ver de eso qué podemos utilizar, ¿no? Y un punto también muy importante es que cuando ya yo tengo todo esto regulado, Tami, tengo que tener una rutina, porque sin rutina nos sentimos como sin piso. Perdidos. ¿Cómo va a ser rutina? Cada uno la va a estructurar. La rutina no tiene que ser una cosa tan estricta tampoco, que exista cierta flexibilidad y que exista un marco de referencia de en qué momento quiero hacer diferentes actividades. Es, por ejemplo, si una persona dice, bueno, yo quiero pintar, no decir simplemente voy a pintar y pasó todo el día y al día siguiente no. Abrirle el hueco en la agenda. Exacto, es buscar en qué momento. ¿Será que yo pinto? ¿Qué tal si pruebo en la mañana? ¿Qué tal si pruebo en la tarde? Y poco a poco, en la medida que lo voy haciendo, voy a ir achicando
ese espacio y voy a encontrar el espacio en la agenda que lo voy a poder realmente ubicar como una prioridad. Pero necesitamos primero conectarnos con la emoción. Si la emoción está demasiado fuerte, tenemos que ir un paso atrás, que es respirar. Cuando ya mi cuerpo está bajo ese nivel, entonces yo identifico la emoción, la nombro, la hablo, la proceso o la pinto o la dibujo, cualquiera que sea la estrategia para poderla soltar, y poco a poco me va dando la capacidad de poder entonces estructurar mi día y sentirme con más seguridad, justamente, exacto, María Ángela, para salir de esta incertidumbre que estamos sintiendo y que es normal sentirla. Así que en vez de pensar que tengo que quitar la emoción, la única forma que se quite una emoción es haciéndola presente, hablándola, porque ella poco a poco va a ir desapareciendo. Cuando la Bueno, escuchamos, deja de ser intensa. has dicho varias veces hablarla y estoy pensando un poco en la gente que está sola. Hay que buscar con quién expresarse de alguna manera, ya sea a través de las redes, ya sea llamando los amigos, a algún familiar, a líneas de ayuda, que eso ha sido algo maravilloso que ha pasado ahora, que hay espacios donde uno puede llamar si uno no tiene recursos para buscar asistencia. Y en verdad hay momentos en donde se requiere ayuda profesional y no siempre basta con las cosas que estamos hablando y me parece importante poderlo enfatizar. Eh, este poder conectar con los otros, los seres humanos somos seres vinculares, necesitamos el contacto y si no estamos pudiendo tener ese contacto de piel a piel, hay que buscar maneras alternativas que sean suficientemente buenas, aunque no sean perfectas, para poder llenar esa necesidad afectiva y de contacto que tenemos. Y mucha gente con lo que le ha pasado es que como no soy muy tecnológica, entonces no me quiero conectar porque me enredo con el Zoom, por ejemplo. No estoy hablando de ti, by the way. Me enredo No, con ya lo el aprendí, Zoom ya lo y aprendí. entonces prefiero no hacer la llamada y entonces te pierdes de poder ver a la gente que quieres. Entonces yo los Así es. invito, este es un momento donde tenemos la oportunidad de salirnos de nuestra zona de confort y agregar un montón de herramientas más. O sea, es solo tomar la decisión de meter más herramientas en esa mochila que ya tenemos. Y se puede, y al principio se siente uno como raro, así como hablábamos el ejemplo del saltar soga, pero después se vuelve natural. Y si uno lo va Yo creo, incorporando y después ya no se siente como un esfuerzo. claro, y es importante un punto que mencionaste de la parte de la ayuda, independientemente si la ayuda es profesional, porque identificamos que la ayuda que ya teníamos no ha sido suficiente, o es la ayuda de nuestros familiares o de una actividad, tenemos que aprender a recibir la ayuda, pero también tenemos que aprender a buscar la ayuda. A La pedirla. idea es, exactamente, a veces nos cuesta un poco, pero no hay razón para estar sufriendo innecesariamente, Solo, hay cosas que no, claro, es buscar alternativas y es verlo como si esta situación ha llegado a nuestra vida, tratemos de ver cómo la quiero vivir, aún sabiendo que yo no puedo controlarlo todo, pero revisando con qué sí puedo, qué sí tengo a mi disposición y ver que hay demasiados recursos, solamente que toca ponernos los lentes para poderlos identificar. exacto. Y Nos quedan bueno, pocos minutos, sí, Tami. quería dar un ejemplo de eso que estás diciendo que me parece muy importante. Espero que mi amiga me esté escuchando. Me llama una amiga que está trabajando muy duro, ella es mamá soltera, todos sus hijos son grandes y me dijo, no puedo, me estoy acostando todos los días a la 1 de la mañana, tengo que cocinar, todos sus hijos son arriba de 20 años. Tengo que cocinar, tengo que arreglar, tengo que trabajar, me estoy volviendo loca y le dije, ¿tú le has pedido ayuda a tus hijos? Me dice, ay, es que si ella no lo pide, ellos están cómodos en donde están, no se van a salir de su zona de confort. Y le dije, ¿qué pasa si te sientas con ellos? Lo hablas y hacen un horario y reparten las tareas. Por supuesto, la convivencia se vuelve mucho más fácil así. Pero en verdad está el que no quiere ayudar y está el que no pide la ayuda también, porque es un poco, yo creo que quizás de orgullo de sentir que lo tenemos que manejar todo solas y no es necesario. Entonces, yo creo que eso es súper importante, aprender cuándo necesitamos pedir ayuda y atrevernos a hacerlo, vivir un día a la vez, utilizar la gratitud, desarrollar estrategias de afrontamiento, la respiración es muy importante, busque Y información. ¿Qué?
sino y reconocer que también es una oportunidad para ser altruistas, para ayudar al otro, y es una forma de conectarlos y de darnos sentido también, ¿no? Todos lo vivimos de una manera distinta, pero tenemos algo de base que son nuestras emociones. Y si aprendemos entonces a escucharlas, a entenderlas y a ver que están ahí para ayudarnos, vamos a poder lograr sobrellevar cualquier situación, por muy difícil o dolorosa que parezca en un primer momento. Así es. Gracias Bueno, a todos por habernos acompañado. Ha sido realmente una tarde muy linda, muy agradable con sus comentarios y sus preguntas y sus aportes. Y gracias, Tami, por compartir nuevamente gracias. conmigo. Por favor, apoyen Fundación Relaciones Sanas. Nosotros estamos apoyando a la población que está sufriendo emocionalmente. Síganos en la página web y en nuestras redes, @funrelsa, y esperemos que nos veamos pronto. Gracias a todas las que comentaron. Fue lindo verlas. Gracias. Chao. También una ayuda técnica, ¿cómo tengo que hacer Tienes para que grabar? poner terminar, cerrar live. Y después pones grabar porque si no, no se queda grabado. Perfecto, ok, ya lo hago. Gracias Chao a a todas, todas. gracias. Chao, feliz tarde. Gracias, Mayre. ¿Pudiste? Todavía estamos live.